Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro video. Y bueno amigos, vamos a seguir contando historias de la colonia. Historias que los abuelos, pues en aquellos entonces, ¿verdad? Que ellos eran jóvenes y que en las zonas donde vivían, pues no estaba muy poblado todavía. De hecho, pues todavía el alumbrado público no era como el que hoy en día es. Los focos eran de menos intensidad de luz, entonces las calles eran más oscuras y por lo consecuente también los pueblos no había tantas personas viviendo ahí. Y bueno amigos, esta historia es de mi abuelo. De hecho a él le ocurrió pues esta situación paranormal. De hecho mi abuelo pues en sus tiempos él tenía pues terrenos donde él sembraba maíz y otro tipo de hortaliza, pero él tenía sus terrenos en lo que pues en ese tiempo pues era cerro. Ahora pues ya son colonias y hay casas. Bueno, ya no es como antes, ¿no? Que era cerro. Y bueno, platica mi abuelo, eso se lo platicó a mi abuela y pues bueno, por consecuente a mi mamá, que él cuando iba a cuidar sus milpas en las noches, a veces en las madrugadas, tenía que pasar por ciertas veredas que pues él contaba que cuando iba para sus terrenos de siembra, pues él miraba a mujeres, ¿verdad? Cómo iban a enterrar cosas, ya sea abajo de pirules, de árboles de pirul o de magueyes, porque ahí en ese tiempo cuenta mi mamá que la zona donde estaban sus terrenos de siembra de mi abuelo pues había mucho maguey. De hecho una parte de ahí le conocían como la magueyera y también el camino real, porque era como que el camino principal para llegar a ya sea al pueblo o ya sea pues a esos terrenos de siembra que mi abuelo tenía y que muchas personas de ahí del pueblo de donde pues era mi abuelo pues ahí vivían, ¿no? Y bueno, mi abuelo miraba cómo pues las brujas iban a enterrar cosas ahí en la maguillera. De hecho, en ocasiones como mi abuelo traía escopeta, les disparaba a las brujas, pero pues bueno, estas se convertían, decía mi abuelo, en bolas de fuego y salían volando, y en ocasiones pues simplemente se desaparecían. Y también dice mi abuelo que se empezaban a burlar, se empezaban a reír a carcajadas, ¿verdad? Porque pues, las balas de la escopeta prácticamente no les hacía ningún daño. En una ocasión cuenta mi abuelo que cuando vio a las brujas enterrar algo, con la curiosidad, cuando ya estaba por amanecer, aproximadamente entre las 6:30 de la mañana, dice mi abuelo que se acercó con esa curiosidad pues a ver qué era lo que habían enterrado las brujas. Lo que cuenta mi abuelo que era pues, un bebé, ¿no? Un infante que estaba ahí, pero pues imagínense, mi abuelo vio que enterraron eso pues aproximadamente entre la 1 a 12 de la noche. Él fue como entre 6:15 o 6:30 de la mañana, que ya estaba amaneciendo, y dice que vio que era pues un niño, ¿verdad? Pero por el tiempo pues bueno que había transcurrido, pues era lo lógico y obvio pensar que ese cuerpo pues ya no tenía signos vitales, a lo cual dice mi abuelo que cuando empezó a desenterrarlo y cuando vio que era pues un niño, dice que al quitarle la tierra de la cara empezó a llorar, ¿verdad? Pero pues ese niño ya estaba sin vida. Entonces mi abuelo pues se asustó demasiado, que salió de ahí corriendo prácticamente de lo que le llamaban la magueyera.
Entonces pues ahí se le quitó la curiosidad de siempre pues ir a observar qué es lo que enterraban las brujas. De hecho, también hablando de brujas, también me cuenta mi padre que cuando él era joven, en una ocasión él y su amigo pues iban a las fiestas, y cuando llegaban de las fiestas venían caminando porque ya era pues ya de madrugada, ¿no? Él tendría, mi papá, como unos 17, 18 años, me platica, y que bueno, venían caminando todo lo que es pues el camino que era antes, ¿no? Pero era pues terracería ahí para llegar al pueblo. Había mucha vegetación, de hecho, ahí en ese lugar. Y dice mi padre que a lo lejos se escucharon que se oían detonaciones, ¿no? De armas, a lo cual caminando pues empezaron a escucharse más cerca las detonaciones, y me dice mi papá que se escondieron, su amigo y él se escondieron en unos peñascos que habían ahí de rocas o sea, grandísimas, y que vieron que eran pues unos señores, ¿verdad? Unos 5 o 6 señores, 7 señores, que venían con sus escopetas pues disparando, a lo cual pues se quedaron escondidos porque pensaron que pues era gente mala, pero no se habían dado cuenta que las personas estas venían persiguiendo a una bola de fuego que era pues una bruja, a lo cual pues bueno, estas personas empezaban a decir que pues ahí estaba la bruja y que dispárale, y no salía el disparo y eso, a lo cual pues ya salieron el amigo de mi papá y mi papá, y le preguntaron a los señores qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Y a quién le estaban disparando, a lo cual pues estos señores les dijeron que era pues a la desgraciada bruja que encontraron enterrando pues sus brujerías en cierto lugar, ¿no? Donde ellos vivían, a lo cual me platica mi papá que la bruja o la bola de fuego estaba posada en un árbol de pirul. De hecho, en el tiempo que vio esta situación mi papá, era tiempo de que ya no llovía, era tiempo de secas, ¿verdad? Entonces toda la vegetación que estaba alrededor, incluyendo los árboles o parte de algunos árboles, estaban secos. Me dice mi padre que él escuchaba cómo se quemaba las hojas de los árboles con ese fuego que estaba ahí, pero lo raro era que no se incendiaba nada, se escuchaba como si se quemara las hojas o las ramas de los árboles, pero no había fuego. O sea, como si, me platica mi papá, como si el fuego a la vez no fuera de verdad, fuera nada más una ilusión que ellos miraban, ¿no? Y dice mi papá que estos señores le empezaron a disparar de nuevo cuando ya estaba posada en el árbol de pirul a la bruja, pero pues los balazos no salían, a lo cual dice que de ahí agarraron unas varitas de no sé qué tipo de árbol, creo que me parece que de ocote, y que hicieron como una cruz y la pusieron en el cañón de la escopeta, y así solamente salió el disparo, pero dice que el disparo pues no le pegaba nada, de hecho, y que la bruja pues nada más empezaba a reír a carcajadas porque realmente no le hacía nada. Cuando dice mi padre que después de cierto tiempo, como unos 5 o 7 minutos, por ahí así, de vuelta la bola de fuego empezó a volar, pero se iba riendo a carcajadas. Los señores de nuevo fueron y la fueron a perseguir y le seguían disparando, pero pues no le daban. Y de hecho, pues también mi abuelo cuenta cuando pasaban cerca de la casa de donde mis abuelos vivían, pues también las brujas pasaban burlándose, y mi abuelo sacaba la escopeta y les disparaba. De hecho, todavía tengo esas escopetas que mi abuelo utilizaba para cuidar sus milpas, ¿verdad? Sus sembradíos de maíz. Y en algún otro video también se las voy a enseñar, que esas son las escopetas que mi abuelo utilizaba para dispararles a las brujas. Y bueno, mi abuelo le contaba a mi abuela que se metía bien enojado, ¿no? Sacaba su escopeta, empezaba a dispararles,
Ya le preguntaba a mi abuela que por qué empezaba a disparar, y mi abuelo les decía que era porque las brujas pasaban pues burlándose, ¿no? Pasaban riéndose en la noche, porque lo que pasa que mi abuelo esperaba a uno de mis tíos, como salía tarde de donde él trabajaba, pues siempre lo esperaba ahí recargado en la barda que estaba allí en la casa, ¿no? Y bueno, ya viraba a mi tío que iba ya rumbo para la casa, pues ya le abría la puerta. Pero antes de eso, pues sí dice que pasaban las brujas y pasaban riéndose. Y pues mi abuelo, pues les disparaba, pero pues no les daba, ¿no? O sea, no les pegaba, de hecho. También hay otra historia acerca de brujas, pero esta también me la contó mi papá, pero esa situación le pasó a su tío de mi papá, al señor don Daniel. Dice que cuando su tío Daniel andaba de novio, porque era bien ojo alegre, ¿no? Su tío de mi papá. Y pues bueno, andaba en otros poblados, pues visitando pues a las muchachas, ¿verdad? A las que eran sus novias en esos tiempos. Ya rumbo para lo que es su casa, dice que tenía que pasar por el cerro, y como ese es obvio que en el cerro antes no había personas que vivieran ahí, pues había puro sembradío pues de maíz, que era lo común que se sembraba ahí, y que en una ocasión vio como una bola de fuego iba volando a una altura más o menos como de un alumbrado pues de luz pública, ¿no? Y dice mi papá que le platica a su tío Daniel que empezó a reírse, iba riéndose la bruja, pero me imagino que no vio al tío de mi papá porque pues estaba un poquito retirado de ahí, de donde la bruja, podemos decir que iba volando, pero se escuchaban las carcajadas de la bruja, decía el tío de mi papá. Pero dice que ya en cierto punto algo tiró la bruja o se le cayó a la bruja, porque dicen el tío de mi papá que como lo sacan ahora en las películas o en las caricaturas, ¿no? De antaño, que las brujas volaban en una escoba con el brasero, el anafre encendido, y que pues así iban volando, ¿no? También mi abuelo, el papá de mi mamá, también decía lo mismo porque él las vio, él las miraba cuando no eran bolas de fuego. Él miraba como la bruja iba sentada como en una escoba y llevaba un anafre, o también como conocido como brasero, ¿verdad? Encendido con carbón, e iban volando. Y bueno, dice que el tío de mi papá, que vio que algo tiró a la bruja o se le cayó, pues bueno, total, él siguió derecho para su casa. A la mañana siguiente fue temprano, como a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a ver qué es lo que había tirado a la bruja en las milpas. Cuando llega el tío de mi papá, este señor Ronald, dice que encontró un comal que es de barro, ¿verdad? Para los que no son de México, pues un comal es donde se calientan las tortillas. Hay de metal y hay de barro. Y bueno, este comal era de barro, pero decía mi papá que era un comal así muy bonito, o sea, muy bien hechecito, ¿sí? Muy fino, se miraba el trabajo que hicieron con ese comal. Entonces eso es lo que tiró la bruja. Le platica el tío de mi papá, este señor don Daniel. Y sí, muchas personas que las brujas no vuelan con escoba y que solamente esa es cuestión pues de las caricaturas, de las películas. Pero realmente mi papá dice también lo mismo, que entre la bola de fuego vio como se miraba una silueta de una mujer que iba sentada como si fuera una escoba, pero mi abuelo, él es el que sí también las miraba pues de cerca, y miraba que era escoba y llevaban un brasero encendido con carbón. Ahí las brujas, también el tío de mi papá también decía lo mismo. Entonces pues bueno, no creo que las caricaturas o películas, ¿verdad? Sean mentiras, sino que son personas que a lo mejor vieron algo y lo plasmaron, ¿verdad? En una película, en una caricatura. Igual pues me contaba, digo, mi papá, y pues me dice lo mismo, ¿no? Que sí volaban en una escoba las brujas de antes. Entonces
pues estas son algunas de las historias, ¿verdad? Y relatos y leyendas que pues los abuelos contaban en aquellos años y lo que llegaron a vivir pues hace años, amigos. Y bueno, amigos, sin más que decirles, nos vemos hasta en un próximo video y que todos la pasen bien, amigos. Hasta la próxima.